La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es El Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Como tal, doy inicio al capítulo número 34 del Viaje Podcast, el cual voy a iniciar con la siguiente frase, que la busqué también pues acorde al tema que vamos a tratar el día de hoy, que ya se van a ir haciendo una idea nomás con la frase, y es: el arte de ser madre es enseñar a los hijos el arte de vivir, de Elaine Hefner, que seguramente tú la tienes por ahí presente, que es una... Muy presente. Sí. Y realmente el arte de ser madre, pues finalmente es eso, enseñar a tus hijos a vivir y a vivir sin ti. Pero para eso, claro que tienes que caminar y aprender a ser madre, porque como yo siempre le digo a las mamás que acompaño, los hijos no vienen con manual y nosotros tenemos la antigüedad de madre que le da la misma que la edad de nuestros hijos. Si tienes un hijo de un año tienes de antigüedad de mamá. Y así es como vamos aprendiendo nosotras también este camino. Y la verdad es que yo sí te puedo compartir que a mí la maternidad realmente me ha transformado completamente. Ha transformado la vida de Jessica como persona, como mujer, como individuo. Creo que las que tenemos esa fortuna de ser madres, tenemos la gran bendición de tener al mayor espejo 24/7 todo el tiempo para poder estarnos viendo a través de ellos. Ok. Bueno, antes de iniciar ya como con el tema principal, me gustaría que nos contaras un poquito de ti, de quién es Jessica, de tu preparación también para aquellos que no saben, que no te conocen. Entonces, pues nada, cuéntanos un poco más de ti, qué te llevó a ser pediatra, a dar este enfoque que tienes actualmente en tu profesión. Pues mira, ejerzo la pediatría. Antes me identificaba mucho con decir yo soy pediatra, pero realmente yo soy un ser humano habitando este mundo y me dedico a la pediatría en México. Anteriormente, hace ya muchos años, practicaba una medicina muy tradicional, pero la verdad es que a lo largo de los años he convertido esta medicina en una unión de ciencia, mente y espíritu. ¿Por qué? Porque finalmente somos todo, no nada más somos un cuerpo. Y a lo largo de esta experiencia, pues también me he dedicado a transformar mi crianza y con esto a transformar la crianza de mi comunidad, a ser una tribu para acompañar mamás, también papás, pero en la mayoría mamás, a redescubrirse a través de la crianza de sus hijos, a transmitir una crianza más respetuosa, ayudarlas con herramientas para que podamos fomentar y hacer crecer cada vez una comunidad de seres humanos más sanos, más amables, más amorosos, que llenen este mundo del cambio que nosotros realmente queremos. Entonces, hoy por hoy, pues a eso me dedico, a hacer tribu, a divulgar conciencia médica, pero también conciencia espiritual, conciencia de maternidad, pues para generar cambios. Ok, me genera bastante curiosidad y es, ¿qué te llevó a ese cambio? Porque si bien el mundo de la ciencia es muy tangible, ¿no? El método científico siempre es lo que tú puedes observar a través y percibir a través de tus sentidos y comprobar, pues los médicos también. Y a lo largo de la historia, pues siempre ha habido como esa separación del mundo espiritual y el mundo científico, ¿sí? Y pues estabas primero en un mundo y ¿qué te llevó a querer encontrar ese equilibrio que me parece ideal y me parece idóneo porque pues uno no puede desconocer ni de uno ni del otro? Y pues lo que he visto y por eso me llamó también mucho la atención en tu trabajo es que buscas ese equilibrio, pero ¿qué te llevó a querer dar ese enfoque? ¿Qué cambió en ti para empezar a buscar más esa parte espiritual? El vacío existencial. Mi vida se llenó de un vacío impresionante por ahí del 2017, 2018. Eh, Realmente podía yo decir que yo tenía todo lo que te prometen que te va a hacer feliz. Tenía una profesión exitosa, muy, muy exitosa. Tenía mis hijas, tenía una pareja, tenía una casa económicamente bien, pero finalmente yo toqué ese vacío existencial y fue lo que me hizo cuestionarme realmente hacia dónde estaba yo caminando y hacia dónde estaba llevando mi profesión. Lo otro fue ver a una comunidad
de padres y madres desconectados completamente de su crianza, sin saber qué hacer con sus hijos, ver niños enfermos, o sea, donde yo decía, bueno, si esto es esencia, si esto es vida, no puede ser que cada vez estemos viendo niños con enfermedades más graves, con enfermedades más crónicas. Entonces me empecé a dar a la tarea de buscar primero en mí y ver cómo yo también estaba enferma físicamente, cómo tenía hipertensión, cómo tenía mucho sobrepeso, cómo mentalmente también estaba enferma, porque creo que esto es un punto bien importante, Yamit. Escondemos las enfermedades mentales. Yo pasaba de la depresión a la ansiedad, pero así, en un instante, iba y venía, insomnio, palpitaciones, todo, ¿no? Obviamente acompañado de ira, de histeria, de gritos. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, o sea, o yo hago un cambio en mi vida y transformo todo esto, o esto va a ir de mal en peor y me voy a morir. Entonces, ahí es donde yo empiezo a buscar otras herramientas, empiezo a trabajar más en mí, empiezo a buscar en la parte espiritual cómo transformar todos estos síntomas que la medicina tradicional ya no estaba funcionando, ya no me estaban trayendo a mí cambios. Y empiezo a ver entonces también, porque todo es un espejo, o sea, todo lo de afuera solamente me reflejaba lo mismo que yo estaba viviendo, cómo mis pacientes, cuando yo indagaba en las dinámicas familiares, eran hogares súper intoxicados de violencia intrafamiliar, súper intoxicados de mamás deprimidas, de mamás ansiosas, de mamás tomando medicamentos para una y otra cosa. Claro, y el niño, como yo siempre le digo a los papás, el niño termina siendo el síntoma de la casa. El niño solamente manifiesta todo lo que se está viviendo en los hogares, desde niños pequeños hasta adolescentes. Entonces ahí es donde surge la transformación de la doctora Jessica pediatra a la doctora Jessie Crianza en Tribu, porque me empiezo a dar cuenta cómo haciendo estos pequeños cambios, cómo tomándome el tiempo de meterme más en esas casas, de preguntarle a la mamá, bueno, ¿y tú cómo estás? Oye, algunas hasta les brillaban los ojos, se les ponían los ojos llorosos, cristalinos, porque me decían, ¿sabes cuánto tiempo había pasado para que alguien me preguntara cómo estoy? Ni yo me había preguntado cómo estoy. Entonces ahí es donde hace ese giro mi profesión y empiezo a darme cuenta que realmente todos los síntomas físicos parten de una emoción. O sea, yo soy totalmente creyente y tengo la certeza de que las emociones solo se manifiestan en enfermedades cuando nosotros no las hacemos conscientes. Entonces, ahí es donde hay el cambio. Total, y me gusta lo que mencionas, y es que pues no sé, desde el rol de madre, obviamente pues no, tú lo vives de primera mano y sabes, y nadie mejor que tú para poderlo contar, pero pues una mamá empieza a vivir a razón de sus hijos, ¿sí? Lo que tú mencionabas, ni siquiera yo misma me he preguntado cómo estoy, cómo me siento. Entonces, ¿cómo puede una madre equilibrar eso, su cuidado todavía personal, ¿sí? Su sanación personal y también estar en ese proceso de crianza, porque pues es algo que le abarca la mayor parte de su tiempo, de su energía, de sus pensamientos en pro del niño, descuidándose ciertamente a ella misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo o qué herramientas también te sirvieron y pueden servirle a las mamás que nos estén escuchando para poder encontrar ese equilibrio entre seguir sanando y seguir mi crianza, la crianza de mis hijos? Fíjate que cuando te das cuenta que las mamás tenemos una creencia y esta creencia la tenemos prácticamente todas, por lo menos aquí en México así es. La maternidad es sacrificio. Pero cuando tú crías desde el sacrificio, estás condenando a tus hijos a que toda la vida estén en deuda contigo. Porque cuando tú crías con sacrificio, yo estoy sacrificando mis necesidades, yo me estoy sacrificando a mí misma, estoy sacrificando mis planes, mis proyectos, mi vida por ti. Entonces, inconscientemente, tú vas a estar en deuda conmigo toda mi vida y entonces es cuando empezamos a criar desde esa manipulación y empezamos a transmitirle al hijo el nosotras tener esa necesidad de él y el hijo empieza a sentir que toda la vida debe de ser complaciente y debe de estar llenando las expectativas de nosotras como madres. Imagínate el peso que nosotras ponemos en nuestros hijos al criar de esa forma.
cuando tú te desafanas o cuando tú logras despegarte un poco de ese rol de mamá y recordar que tú no naciste siendo mamá, tú naciste siendo una mujer que en algún momento de tu vida decidiste por la maternidad, ok, pero no naciste con ese rol. Antes de Jessica ser mamá, antes de Jessica ser pediatra, Jessica tenía muchos planes. Obviamente, si yo me quedo con la idea de que como ya soy mamá, solamente tengo que cumplir el rol de mamá y todo lo demás gira alrededor de la maternidad, en algún momento me voy a sentir frustrada. Aquí es donde entra ese egoísmo sano, porque muchas veces creemos que el egoísmo, pues, ¿cómo vas a ser egoísta, no? O sea, ¿cómo no vas a prestar? ¿Cómo no vas a dar? Pero creo que ese egoísmo sano hacia nosotras nos hace cuidarnos y nos hace poder cuidar a nuestros hijos. Porque si yo no me estoy dando amor incondicional, si yo no me estoy protegiendo y priorizando, es imposible que yo pueda cuidar de mi hijo, porque todo el tiempo me voy a sentir en carencia. Todo el tiempo voy a sentir que me falta algo. Entonces, oye, pues si yo tengo una botella de agua y tengo esto y tú me pides esto, yo me quedo sin nada. Y si yo me quedo sin nada, ¿cómo crees que te voy a dar esa agua? ¿De buena gana, con amor, con entusiasmo, con alegría? Claro que no, porque te estoy dando algo que yo necesito primero. Yo siempre le pongo el ejemplo a las mamás, como en el avión. Te ponen ¿qué te dicen? Te pones primero la mascarilla tú y luego le pones la mascarilla a tu acompañante. La maternidad va de eso. Vas en el avión con tu hijo, tú tienes que ponerte tu mascarilla para tú asegurarte estar respirando tranquilamente y entonces puedes acompañar a tu hijo desde ahí, porque si no, lo estás acompañando desde tus heridas, desde tus carencias, desde tus miedos, desde tus traumas, porque finalmente nosotros aprendimos a ser madres o padres desde la crianza de la que nosotros venimos, desde nuestros padres. Pero si yo no logro identificar qué necesité, qué le hizo falta a Jessica en ese hogar cuando era niña, pues solamente voy a estar transmitiendo todas estas carencias y todos estos miedos a mis hijas. Y, ojo, claro que lo hice, o sea, y sobre todo mi hija, la más grande que hoy tiene 16 y tengo a la otra de 9, a la de 16 le tocó mucho. La Jessica llena de miedos, la Jessica llena de carencias, la Jessica llena de hiperexigencias, porque otra de las cosas es, nosotras al sentir que solo tenemos un rol de madres, nos validamos a través de ese rol. Entonces, muchas veces no es lo que mi hijo necesite, es lo que yo necesito que la sociedad valide a través de mi maternidad y entonces lo voy a traspolar a mi hijo. O sea, ve cómo si yo no logro desvincularme de mi rol de mamá, de priorizarme y de ver qué necesita Jessica como ser humano, voy a estar todo el tiempo criando desde un rol que no soy yo, que solamente es uno más de los roles del avatar con el que vivo en esta tierra. Entonces, por eso sí es muy importante que las mamás aprendamos a vernos en separado. O sea, yo muchas veces le digo, siéntate, respira, cierra los ojos y deja que llegue eso que necesitas. A veces son 5 minutos para ti respirando, a veces son encerrarte en el baño, llorar tantito y volver a salir. Pero si yo no lo tengo, si yo no soy capaz de sostener mis necesidades, soy totalmente incapaz de sostener las necesidades de mis hijos. Y eso no es ser mala madre, eso no es ser egoísta, eso es cuidarme para poder cuidar con amor de los míos. Claro, es que la forma más fácil de enseñar y pues demostrar algo es a través del ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le vas a enseñar a un niño autocuidado, protección, que tenga autoestima, que tenga unos valores definidos cuando tú no los tienes ni contigo mismo, ¿no? Cuando eres autolasivo, autodestructivo. Y lo que tú dices es muy cierto, claro. Nosotros tenemos el ejemplo de cómo nos criaron nuestros padres y es como un círculo vicioso, ¿no? Es una cadena que no va a acabar. Entonces, nos criaron con esos vacíos que van a pasar a los hijos y nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos si no rompemos esos paradigmas y esos lazos. ¿Cuál consideras para ti que fue ese primer momento, ese clip mental que tuviste que hacer para empezar a romper ese paradigma y cuál fue el primero el cual te desvinculaste y dijiste, no puedo seguir haciendo esta conducta en mi vida porque se la estoy transmitiendo a mis hijos? Yo tuve que salir de una relación y lo digo, mucho tiempo me daba mucho pesar y mucha culpa decirlo,
pero hoy lo comparto pues con orgullo porque forma parte de la historia de Jessica. Yo tuve que salir de una relación lo más destructiva y violenta que te puedas imaginar. O sea, destructiva y violenta a morir. O sea, a morir literal. Si yo no salía de ahí, yo me moría. Entonces, llegó un momento donde dije, ok, si tú no eres capaz de romper estos patrones de conducta, si tú no eres capaz de salir de tus creencias, o te matan o te suicidas y tus hijas van a quedar solas. Realmente, en el momento en que yo vi a dónde estaba metida, hasta dónde me habían llevado todas estas conductas autodestructivas, toda esta necesidad de sanar, toda esta necesidad de amor propio, toda esta necesidad de valía y de hacerme responsable de mí misma, porque sí creo que cuando uno llega a estas relaciones, pues es finalmente por irresponsabilidad, porque no eres capaz de hacerte responsable de tus necesidades, entonces vas y la pones en manos de cualquiera y te conformas con lo que te da cualquiera y cualquier migaja te parece amor. Entonces ahí fue donde yo hice ese clic y, y pues tuve que salir, porque aparte pues ya era una relación que ni siquiera era con el padre de mis hijas, entonces ¿qué era lo que yo le estaba enseñando a mis hijas? Como bien lo dijiste ahorita, los hijos no aprenden de lo que yo te diga. Si yo le digo a mis hijas, te tienes que respetar, tú eres lo más importante, priorízate. Pero ellas veían una mamá a la que agredían física y verbalmente, que tenía cero autoestima, cero amor propio. ¿Qué iban a aprender? ¿Qué estaban aprendiendo mis hijas? Iban a caer en esa polaridad, o iban a buscar una relación igual, o se iban a ir a la relación donde ellas violentaran, pero definitivamente estaban destinadas a repetir el mismo patrón. Obviamente, claro, yo vengo de estas mismas conductas aprendidas, porque antes pues creo que no se hablaba de la violencia en casa, de la violencia intrafamiliar y se normalizaba mucho. Entonces, muchas personas, muchas que somos madres hoy, crecimos en estos ambientes de violencia, normalizando todo esto y pues finalmente fincando creencias profundas alrededor del amor y del amor en pareja y del amor propio. Entonces, pues hoy solamente estamos transmitiendo, así como yo estaba transmitiendo estas conductas a mis hijas. Y creo que sí, ahí fue donde yo tuve que hacer clic con todo esto y pues salvarme a mí misma. O sea, creo que lo más difícil de mi crianza ha sido el sanarme a mí misma. Eso ha sido lo más difícil y eso ha sido lo más valioso que me han entregado mis hijas hoy por hoy. El ser el espejo tan grande para decir, no, yo tengo que sanar. Yo tengo que convertirme en otra mamá, convertirme en la mamá que Jessica niña hubiera necesitado. Y ojo, no porque mi mamá no lo hubiera hecho bien. Mi mamá lo hizo lo mejor que pudo, pero ella tuvo unas herramientas y yo hoy tengo otras. Entonces, pues desde ahí vino mi sanación. Dios, es muy fuerte lo que mencionas y claro, y pues digamos que, o sea, tanto el contexto, digamos, en Colombia y el mexicano es muy similar y pues yo creo que alrededor del mundo vivimos en una sociedad, y yo siempre lo he dicho, sumamente machista, patriarcal, opresora, en donde la mujer siempre ha sido vista como un objeto, sí, que hasta hace pocos años, realmente pocos años, es cuando la mujer se ha logrado poder empoderar, ha tenido una mayor adquisición de derechos civilmente, pero el resto de su existencia ha sido un objeto de opresión, porque el hombre ha tenido miedo al gran potencial que tiene la mujer, creo que es eso. Y pues ese es el reflejo de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? De todas estas situaciones que se presentan diariamente y pues lo que tú dices, normalizar esas conductas violentas, pues antes era el pan de cada día, antes era normal que el esposo maltratara a su esposa y pues crecimos con esos patrones de conducta violenta, por eso seguimos teniendo unas tasas altísimas de feminicidios, en especial países como Suramérica, en el África, y por eso también me encanta que estés acá y compartiendo este espacio, porque es ver una mujer empoderada que está rompiendo esos patrones y que más allá de cualquier otra cosa es poder decir, mire, si es posible ser mamá, si es posible ir sanando, si es posible romper esos patrones de conducta, que eso es algo que para muchos es muy difícil, demasiado difícil y para todo el mundo. Romper esos esquemas mentales con los que hemos crecido a lo largo de nuestra existencia es sumamente complicado. Me gustaría saber qué herramientas lograste tú que dijiste fueron efectivas en mi proceso de sanación, ¿sí? Porque sé que eso es un proceso diario, es día a día sentarte a reflexionar, a darte cuenta cómo actúas, empezar a analizar desde tu niñez
para poder empezar a poco ir rompiendo esos patrones, porque es que uno no se acuesta un día y dice, ay, me desperté siendo un hombre nuevo, una mujer nueva, y ya el mundo es maravilloso y todo es color de rosa, porque eso no es un crecimiento, no es un proceso lineal, eso es un sube y baja de emociones, de situaciones, de circunstancias. Entonces me gustaría conocer esas herramientas que te sirvieron mucho en tu proceso de sanación. Mira, yo creo que sanando siempre vamos a estar. Nosotros vinimos aquí a sanar, a recordar quiénes somos, a reconectarnos con nuestra esencia y a desaprender de las creencias que aprendimos para volver a recordar lo que realmente vinimos a hacer. Pero sí te puedo decir, en un inicio empecé a buscar mucho, pues ya sabes, ¿no? O sea, psicoterapia 20,000 años, que pues sí, ayudó, pero pues finalmente no fue como el boom. En algún momento conocí el eneagrama y realmente, pues como médico, conocer cómo funcionaba mi esqueleto mental, o sea, me hizo toda la lógica del mundo, o sea, porque pues, claro, o sea, si yo te digo, no, pues es que tú mides 1,80 porque tu papá mide tanto y tu mamá mide tanto, pero pues yo voy a medir 1,60 porque mi mamá mide así, mi papá así, tú tienes ojos azules, yo los voy a tener cafés porque nuestra genética es esta, pues lo mismo pasó con el eneagrama. Cuando a mí me explican que mi esqueleto mental funciona, digo, no me voy a meter tanto, pero pues soy una niña tipo 2, funciona desde el querer agradar, querer complacer, todo el tiempo querer ayudar, pero desde una necesidad de amor, desde una necesidad de no estar sola, desde una herida de abandono muy marcada. Claro que todo cobra lógica. Ah, ok, ya entendí por qué estuve aquí, ya entendí por qué hice esto, ya entendí por qué me comporto así, ya entendí por qué sale el orgullo. Y empiezo a trabajar a través del eneagrama. Eh, pues trabajé mucho tiempo con Alien Lizárraga, que lo tuviste hace poco también en un en vivo. Él me ayudó mucho, me acompañó, pues sí, como me acompañó y me sigue acompañando, pero en sesiones, pues sí, fueron como unos 8 meses, trabajamos cada semana y esto es bien importante, te tienes que comprometer con tu sanación. Como yo les digo a los papás, tú llevas al niño al doctor porque tiene una alergia y cumples con sus citas. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Bueno, igual de importante eres tú. Igual de importante eres tú. Tu hijo no es más importante. Tu salud mental se tiene que priorizar porque tu salud mental depende del bienestar de tus hijos. Y se los pongo así porque solamente así muchas veces le tomamos la importancia a seguir sanando. Entonces, realmente yo me comprometí. Llegó un momento que yo viajaba 2 horas para poder ver a alguien y tomar mis sesiones. ¿Por qué? Pues porque finalmente yo me di cuenta que si yo no hacía estos cambios, pues nada en mi vida se iba a transformar. Y la verdad sí te puedo decir que en cuanto yo me pude hacer responsable de mí misma, llegó un día que pude decir, ¿sabes qué? Hoy yo me voy. Hoy yo me voy, literal, sin nada, con mis hijas, pero tenía yo ya el suficiente valor, el suficiente amor propio para poder atreverme a salir, para poder atreverme no a sostenerme tanto económicamente, porque yo sabía que yo lo podía hacer, porque yo ya lo había hecho por muchos años, sino a sostener mi soledad, porque esa era la que me llevaba a mantenerme en relaciones destructivas. El saber que Jessica era capaz de sostener a la Jessica niña que sentía que se moría y se le acababa la vida por sentir esa tremenda soledad y ese tremendo abandono, realmente ahí fue donde me cambió la vida. Y ahí es donde yo invito a muchas mamás a llegar. Pero no, como bien lo dijiste ahorita, esto no es de, ya, lo hago hoy, ya mañana todo cambia, mañana ya soy otra mujer, estoy transformada. No, esto es una constancia. Esto es, lo tengo que seguir haciendo, aunque parezca que yo ya estoy sanada, porque yo digo, son exámenes, la vida te va a seguir poniendo a prueba para ver qué necesitas seguir trabajando. Y tus hijos todo el tiempo te van a estar mostrando facetas de tu vida en la que tú tienes que seguirte sosteniendo. A lo mejor ya hoy no trabajo en mi soledad, pero trabajo en mi paciencia. ¿Por qué? Porque sobre todo mi hija, la chiquita, toca mucho mi paciencia. Trabajo en no ser hiperexigente. ¿Por qué? Pues porque muchas veces con mi hija la mayor sale la hiperexigencia. Entonces ve cómo
todo el tiempo te estás manteniendo, pero en constante sanación. Pero regresando al punto inicial, la verdad yo sí te puedo decir, el eneagrama para mí transformó mi vida completamente, y lo otro que transformó mi vida fue la meditación, porque cuando conectas con tu silencio, pues tu espíritu habla, tu espíritu te dice qué es lo que necesitas, hacia dónde debes voltear a ver. Entonces creo que el conectar contigo mismo, pues es la mejor herramienta para poder descubrir cuáles son tus necesidades. Pues finalmente es eso, autoconocerte. Total, y me encanta que lo menciones porque, uy, es muy fuerte, y es muy fuerte también todo lo que mencionas, porque claro, creo que no es la situación, digamos que es tu caso, pero le va a hacer mucho y va a resonar mucho en muchas personas porque considero que es una de las situaciones más habituales, ¿no? Y ese miedo a la soledad es importantísimo tenerlo en cuenta porque considero que es una de las principales causas de que una mujer se encuentre atrapada en una situación nefasta con un hombre nefasto que pasa por encima de ella, tanto verbal, físicamente, hay agresión y demás, pero es porque no se siente que es merecedora de algo mejor, ¿sí? Siente que eso, prefiere tener eso a no tener nada, a que nadie al menos esté preocupando por pegarle, ¿ya? Que se siente importante de cierta manera y hay que entrar a analizar esas carencias de afecto, de amor, de autoestima. Y bueno, hay muchas personas que de pronto no tienen relación con el enneagrama, que también por ahí con alguien lo mencionamos y pues es eso, es una herramienta importantísima que te permite, básicamente sin eso tú estás navegando en un mundo que no conoces y encuentras un mapa por donde vas a empezar a recorrer y a transitar y a empezar a analizar desde la infancia, cuáles son esos vacíos, cuáles son esos aspectos en los que necesitas trabajar. Eh, Ahora me gustaría que nos hablaras un poco y nos contaras esa, ese equilibrio que has hecho entre la ciencia y la espiritualidad, cómo lo llevas a cabo ahora en tu profesión, cómo combinas, cómo cambia, digamos, porque si no estoy mal, ahora haces terapia también, más que terapia, acompañamiento a mujeres que están en este proceso de ser mamás y cómo equilibras la ciencia y la espiritualidad. Fíjate que ese ha sido un proceso súper bonito, porque creo que al estar tan desconectadas, en el momento en que tú tocas un poquito de ellas y ellas ven este interés por saber cómo se sienten, por saber cómo está, pues solitas se abren a conectar con este mundo de la ciencia y la espiritualidad. Eh, pues básicamente ha sido mostrarme vulnerable. Creo que la vulnerabilidad propia invita a los demás al ser vulnerables. Cuando yo les hablo de mi crianza, cuando yo les hablo de cómo se ha transformado mi vida y cómo se ha transformado mi relación con mis hijas, pues ellas solas se permiten abrirse porque la maternidad hoy por hoy está llena de expectativas y muy altas. Realmente tenemos la vara muy alta las mujeres porque tenemos que cumplir con un sinnúmero de cosas. Pero cuando tú ves a una mujer enfrente de ti, a la que tú crees que se parece a esas maternidades de Instagram, y te dice, ah, no, 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 espérate. O sea, a mí también se me salen algunos gritos. No, a mí también se me sale el exigir. No, es que yo tampoco soy la más paciente. Claro que te abren su corazón, claro que te abren sus problemas, te abren su vida, te abren su casa. Y también fundamentando mucho, porque eso es algo que me gusta. Hoy por hoy la ciencia ha tenido un cambio muy grande y la ciencia se está abriendo a aceptar que somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, desde el poderles sostener con misma ciencia cómo una emoción te puede llevar al cáncer, habrá detractores que no quieren, pero como yo también digo, pues mucho a la industria farmacéutica no le conviene que esto se ventile, ¿no? Pero desde el decir, una emoción te puede ocasionar diabetes, una emoción te puede ocasionar una enfermedad autoinmune. ¿Qué está rechazando tu hijo que tiene tantas alergias? ¿Por qué tu hijo tiene gastritis y tiene 5 años? ¿Qué tanto enojo se está reteniendo o reprimiendo en ese cuerpo? Y cuando tú cuestionas eso con los papás o con las mamás, que son las que van más a la consulta, pero bueno, con los papás en general,
Les hace todo el sentido, porque yo puedo ver en sus ojos como cuando tú les dices, ¿qué está pasando en casa? Algo está sucediendo que ya no me está haciendo lógica que este niño se esté enfermando tanto. O por ejemplo, digo, y ojo, esto es una necesidad, claro, si es una necesidad que tu hijo vaya a la guardería, pues tu hijo tendrá que ir a la guardería porque tú tienes que trabajar, porque es el lugar más seguro hasta cierto punto para que tú lo dejes encargado mientras tú estás trabajando y no hay nadie más que se haga cargo de él. Pero ¿por qué los niños de guardería se enferman tanto? Es muy fácil y básico decir, pues se enferman mucho, pues porque son muchos niños, hay muchos virus y pues esto hace que se contagien entre ellos. Sí, claro, me suena lógico. Pero ¿qué hay más a fondo? Un sistema inmunológico en el que, más bien, un niño que se encuentra triste, que se encuentra en alerta, que se encuentra preocupado, porque a lo mejor siente que son muchas horas, porque a lo mejor extraña a su mamá, X situación que se vive en la guardería, va a hacer que el sistema inmunológico se deprima, sí o sí, y eso no lo digo yo, ya la ciencia lo documenta, y eso hace más propensos a los niños a infecciones, a enfermedades. Por eso los niños se enferman. Cuando tú les explicas esto a los papás, hacen más conciencia y no obviamente van a sacar a su hijo de la guardería, pero muy probablemente cuando están con ellos dan más tiempo de calidad. Porque yo les digo, no es cuánto tiempo le des al niño, es que cuando tú estés con el niño realmente te hagas presente. Uy, total, y eso es importantísimo, y ahorita más con el tema de pues, las redes sociales y que es tan fácil entregarle un celular a un niño, ¿no? Tú ves a los papás como con tal, no sé, con tal de no tener que estar soportando y aguantando al niño y que esté distraído, prefieren ponerle un celular ahí, distráete horas y horas y horas mientras el papá está ahí. Y pues sí, de nada sirve un papá que esté ahí al lado, pero pues que el niño esté en otro mundo que pues no está llenando su mente, está sus sentidos percibiendo cosas que no debería, pues, para cierta edad, pero es como las alternativas fáciles. Y también eso de los papás ausentes deja una huella muy fuerte, ¿no? Porque, pues, en el esquema social convencional en que nosotros crecimos, los papás, pues, tienen que ir a trabajar. Digamos que antes la mamá no, porque el papá era el que tenía el rol de proveer, pero considero que antes de alivianar cargas a la mujer, antes se le colocan más, porque ahora tiene que ser trabajadora, tiene que ser mamá, tiene que ser esposa, porque es muy raro encontrar el hombre que va a llegar a la casa a ayudarte con los quehaceres, ¿no? En cambio, la mujer sí va a trabajar las mismas horas que trabaja el hombre y tiene que llegar a hacer los quehaceres de la casa y atender los hijos. Entonces, pues claro, son unas cargas que son incluso antes más fuertes, diría yo, que antes, porque pues, no sé, no quiero entrar, digamos que en un pensamiento ahí como poco machista, pero estaba más dedicada a la crianza de sus hijos, realmente era como el rol en la sociedad de estar ahí, pero ahora no, pues claro, de una igualdad aparente, entonces claro, el hombre sigue siendo el mismo machista que va, trabaja y viene, pero no está pendiente del hogar y la mujer sigue teniendo esas cargas, entonces pues la mujer obviamente va a tener mucho menos tiempo para ella y lo que tú dices, de poderse sentar y preguntarse cómo se siente. Con respecto a lo que mencionas de las emociones, y me gustaría recomendar en ese punto un libro muy bueno, no sé si de pronto te lo has leído, que hace poco lo leí, que se llama Tú puedes sanar tu vida, que es de Luisa Hay, que básicamente habla de eso, cómo los patrones mentales nos enferman. Absolutamente todo lo que nuestro está pasando emocionalmente en nuestro cerebro, incluso cosas que nosotros no nos damos cuenta, pues empiezan a ver reflejados. Hay casos muy crónicos donde ya es muy evidente, no sé, cuadros extremos de estrés, de ansiedad, temas así que ya se ven manifiestos en nuestro cuerpo. Pero lo que tú dices, decimos, ay, no, es que nos dio diabetes y a mí me sorprendió cuando hice la lectura de ese libro. No, es que solamente es por comer dulce. Sí, es un factor importante, pero más importante es el por qué lo estás haciendo y cuál es el patrón mental que te está llevando a generar esa enfermedad dentro de ti. Yo decía, wow, es brutal porque uno no es consciente y no cree el poder que tiene la mente y cómo influye en nuestro organismo y en nuestras enfermedades. Y muy seguramente, pues eso también es lo que le transmitimos a los niños, ¿no? Porque el papá que no tiene autocuidado consigo mismo, no, pues no se le da mayor cosa darle una Coca-Cola a un niño, ¿sí? Sentarlo a ver televisión y que se tome una bebida de estas. ¿Qué herramientas adicionales puedes o consideras que debería tener un papá y una mamá también? Porque pues digamos que estamos hablando solo de la parte de la mamá y que es importante, descuidando un poco la del papá, que es otra figura que aparece, que a veces no sirve para nada, pero obviamente sí tiene una influencia, ¿sí? Y digamos que qué herramientas pueden servir para
que haya una relación sana, una crianza sana, que lo que tú decías, a veces hay gritos, antes digamos que le decían, no es que la letra con sangre entra, pero ya no estamos en esos tiempos y qué herramientas pueden utilizar los papás para poder entender un poco mejor a sus hijos, para poder afianzar esas relaciones. Mira, ahorita dijiste algo muy importante y no quería que se me fuera. Esta parte de el papá ayuda en la crianza. No, el papá no ayuda en la crianza. El papá tiene que ser responsable de la crianza, porque el hijo es de los dos. Pero también es bien importante, las mamás tenemos que dejar a los papás participar de la crianza de nuestros hijos, porque el hijo no es nuestro. Pero, por ejemplo, acá en México hay mucho matriarcado, ¿no? Las mujeres somos las que nos hacemos cargo de la casa y somos las que ejercemos, pues, las decisiones importantes de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un lado a los hombres de la casa. En niños, criamos niños sobreprotegidos que cuando son grandes son incapaces de ser hombres que se hagan responsables, porque finalmente un niño sobreprotegido nunca se va a poder hacer responsable. Y entonces ahí se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo este patrón. Y entonces ahí es donde nosotras mismas excluimos a esos hombres del sistema, excluimos a esos hombres de la paternidad de nuestros hijos. Pero tenemos que recordar que nosotras mismas nos ponemos el pie al nosotras querer jugar a la Superwoman para lograr todo. Algo que yo les digo a las mamás, aprendamos a normalizar que no vamos a llegar a todo. Algún día estará limpia la casa, algún día los niños estarán completamente con todo lo que necesitan, algún día el trabajo completo, pero no a todo. Y está bien hacerlo así. Ahora, retomando la pregunta que me hiciste, ¿qué herramientas podrían ayudar a los padres hoy en día con la crianza de sus hijos? Pues mira, si vas a Instagram nada más, o sea, por mencionar una red social, te vas a encontrar 100,000 cuentas que hablan de crianza. Si te vas a buscar libros, te encontrarás otros 5,000 ejemplares de libros que hablen de crianza. ¿Cuál sirve? Lo que a tu vida acomode. Porque nosotros podemos hablar de crianza y podemos decir, no, es que sí, mira, tienes que hablarle a tu hijo con amor. Pero hoy por hoy, por ejemplo, yo no soy la mamá más tierna y más delicada. Pero eso no quiere decir que no pueda hablar con amor y con firmeza. No, que es que al niño hay que dormirlo a las 7 de la noche. Oye, espérate. Yo voy llegando, y lo digo porque lo he vivido con pacientes, yo voy llegando con mi hijo de la guardería y del trabajo a las 8 de la noche. O sea, calma. O sea, si tú a mí me dices que a las 7 acueste a mi hijo, yo ya no estoy cumpliendo con lo que dice ese libro. No, es que está fatal que no hagas colecho. Tienes que hacer colecho con tu hijo porque el colecho es lo mejor, porque está demostrado. Sí, pero yo me paro a trabajar a las 5 de la mañana todos los días. ¿Te imaginas que todas las noches, y digo, los que vean este en vivo, los que lo estén viendo y sepan qué es dormir con un niño, pues te despierta por lo menos 10 veces en la noche? Entonces, imagínate que nosotros imponemos a los padres que hay un modelo de crianza idóneo con el que no vas a generar heridas. Eso es una mentira y tenemos que empezar a desmitificar que lo que se habla de la crianza respetuosa y la crianza positiva y la crianza responsable y todo esto debe ser así tal cual está escrito. Tú vas a ir agarrando de los ponentes lo que se vaya acomodando a tu vida. Pero sobre todo, cada mamá y cada hijo es único. Yo tengo 2 hijas y mis hijas no necesitan a la misma mamá. Una necesita ciertos límites, la otra necesita otro tipo de límites. En algún momento una necesita una mamá un poco más paciente, 1000 veces más paciente. La otra necesita una mamá que la mueva un poquito más. Entonces ve cómo no es nada más me voy a leer el libro y así tal cual lo dice el libro, yo lo voy a replicar en mis hijos. Ve agarrando en la crianza lo que te vaya acomodando, observa cómo le funciona esto a tus hijos, pero sobre todo confía en ti y sana. Una vez que tú empiezas a sanar, te conviertes en la madre que tú hubieras querido tener y eso va a ser lo mejor para tus hijos. Ya no va a ser lo que te dijo la doctora Jessie, no va a ser lo que te dijo el doctor Carlos González, que es un pediatra español reconocido mundialmente en crianza y buenísimo, pero ya no va a ser lo que te digan los ponentes. Va a ser lo que tú vayas dando a tus hijos de acuerdo al amor que te vaya llenando. Y creo que ese tipo de crianza no se equivoca. Si yo estoy llena de amor,
si yo estoy llena de paciencia para mí, si mis necesidades están completas, yo no le voy a gritar a mi hijo. Y no necesito leerlo en un libro de crianza. Solamente voy a tratar a mi hijo con el mismo respeto con el que yo me trato a mí misma. Porque no sé si te has fijado, pero a los que con menos tratamos respeto es a los niños. O sea, si yo ahorita voy a tu casa y a mí se me cae un vaso de agua en tu casa, seguramente tú me vas a decir, no te preocupes, aquí tienes otro vaso. No, 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 yo limpio. No, 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 ni te estreses. Pero si tienes a tu hijo ahí, ¿cómo crees que lo tiraste? Te equivocaste. Porque así somos los papás incongruentes muchas veces. Entonces ve cómo solo es si yo me trato bien, si yo me trato con respeto, puedo tratar con el mismo respeto a mis hijos. Nadie da lo que no tiene adentro para sí mismo. Entonces, si hoy me dices, ¿cuáles son las herramientas que sirven para una crianza respetuosa, responsable y amorosa? Sana, sana, así de fácil, punto. No necesitas más, necesitas sanar. Y una vez que sanes, tú solito te vas a dar en la crianza y hasta te vuelves experto. Total. Es verdad, sí, claro, lo más importante siempre es empezar por uno mismo. Tú no puedes dar, ni brindar, ni enseñar absolutamente nada que no tienes. Lo que tú decías, o sea, yo no puedo prestarte 10 pesos mexicanos si no tengo ni 5. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a brindar amor cuando no tengo amor para mí mismo? ¿Cómo voy a brindarte respeto si no tengo respeto hacia mí mismo? Se me pasó así por la mente mientras me estabas dando como esa última respuesta. Y es, innegablemente estamos en una sociedad que habitualmente pues ya se ha hecho como una figura convencional y es las madres solteras, ¿sí? Que la figura paterna está completamente ausente y es cómo pueden subsanar un poco o cómo pueden alivianar esa carga que sí o sí va a generar en un niño. ¿Por qué digo que sí o sí va a generar? Porque es innegable que el niño va a compartir con otros niños de pronto en una guardería, en la escuela, en demás, y está creciendo con la imagen de un niño con su mamá y su papá. Puede que el niño crezca en un hogar completamente disfuncional, pero tiene esa imagen y es como el ideal, la construcción ideal, ese paradigma social convencional. Y pues obviamente va a generar ciertos vacíos. Digamos que para esas mamás que están haciendo el trabajo solas, ¿qué le podrías recomendar? ¿Qué podrías decir tú? ¿Cómo pueden ayudar a que su hijo también asimile esa situación de una mejor forma? Los hijos siempre elegimos a los padres que necesitamos para sanar. Eso es ley. Nada es coincidencia. No es coincidencia que hoy yo viva con mis hijas y viva yo sola con mis hijas. Ah, que sí hay papá, sí, sí hay papá, pero finalmente yo crío sola a mis hijas en este momento, ¿no? Eh, lo mismo pasa en esos hogares. Por alguna razón, atrajiste a tu vida un hombre que no se quedó. Desde tu sanación vas a acompañar a tu hijo a que esta experiencia sea lo más positiva y transformadora para él. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo como mamá me siento culpable de que mi hijo no tenga un papá, si yo todo el tiempo como mamá siento el abandono de ese hombre, pues mi hijo se va a sentir culpable y se va a sentir abandonado. Pero a través de mi sanación, del yo poder reconocer desde dónde atraje esa relación, voy a poder llenar a mi hijo de amor. Y esto está totalmente comprobado. El niño lo que necesita es amor. El niño vive de dos cosas: de ser visto, de que sus necesidades sean vistas y de ser amado. Ah, ¿necesita comida? Sí, necesita comida. Juguetes, igual también. A vacaciones, a lo mejor no son necesarias, pero sí o sí necesita ser visto y necesita ser amado. Eso no hay duda. Sin eso el niño se muere. Entonces, puede ser una mamá sola, sí, pero puede ser una mamá que hoy por hoy esté llenando a su hijo de amor y puede ser un hogar más nutritivo, incluso que un hogar donde haya un papá y una mamá peleándose todo el tiempo y destruyéndose la vida. Los hijos no necesitan padres juntos. Los hijos necesitan padres responsables y sanados, lo más sanados posibles. El papá ya se fue, pues bueno, me pongo vulnerable con mi hijo en algún momento de la vida y le explico desde dónde yo elegí un padre para él. ¿Sabes qué? Cuando yo
elegí a tu papá, cuando yo me vinculé con tu papá, yo era una mamá, una mujer que no tenía mucho amor para mí. Entonces, pues, tu papá no se quiso quedar, pero yo acepté eso porque pues no tenía amor para mí. Como les digo yo a las mamás, vamos a la feria del amor con 2 pesos y compras lo que te alcanza con 2 pesos. Ah, que tú quieres el de 10. Lo siento, tienes dos. Entonces compras lo de dos, ¿sale? Entonces le explicas a tu hijo eso con vulnerabilidad y en algún momento eso a tu hijo le va a enseñar. Pero por otro lado, cuando tú eres vulnerable y le cuentas esto a tus hijos, les quitas la culpa, porque el niño siempre va a sentir que papá y mamá no están felices por su culpa, porque él no está haciendo algo bien. Papá y mamá no están juntos por mi culpa. Pero cuando tú le explicas a tus hijos que no es su culpa, que aparte no hay culpa, son responsabilidades, que la única responsable de haber tomado la decisión de emparentarme o tener un hijo con esta persona soy yo, y que pues de esa relación nació él, el niño va a empezar a liberarse. Y conforme yo me vaya liberando de la culpa, pues también voy liberando a mis hijos, porque los niños no son tontos. Yo le digo a la mamá, no le mientas diciéndole, ay, no, es que ya nos separamos y yo le dije que se fue a trabajar a otra ciudad, pero que va a regresar. El niño no es tonto. Los niños no son tontos. Y los niños hoy por hoy prefieren la verdad que vivir engañados o el sentir que lo que está sucediendo es por ellos. Entonces yo aquí a lo que invito a las mamás es, primero, empiecen a sostenerse ustedes para que puedan conectar con ese dolor que les puede causar la ausencia del padre de sus hijos, para que después de empezar a conectar con ese dolor, de hacerlo consciente, de decir, sí, caray, pues desde mi desamor, desde mi necesidad, yo pues busqué esta relación y pues lo que me dieron para mí fue suficiente en ese momento, pues desde ahí voy a sanar y lo voy a compartir con mi hijo, para que él no se sienta responsable o culpable de todo esto que está sucediendo. Pero te digo, o sea, amar, amar, necesitamos llenar el mundo de amor. ¿Por qué estamos viendo todas las atrocidades que vemos en el mundo? Vámonos al fondo, vámonos al amor. Y el trauma no es lo que te pasó. El trauma viene de lo que hubieras necesitado que pasara cuando algo te pasó. Ah, que mis papás se divorciaron y de ahí generé un trauma. No, no es cierto. Generaste un trauma del vivir en soledad esas emociones. Ah, necesitabas que te abrazaran, necesitabas que te escucharan, necesitaras que te explicaran. Ah, ok. Alguien dice mucho esto de que nos duele o nos pone tristes lo que no entendemos. Y yo creo que sí, o sea que es totalmente cierto. O sea, creo que las mujeres que estamos criando hijos solas, pues sí tenemos que hablarles a nuestros hijos con esa verdad y pues explicarles que dentro de nosotros había mucho dolor y que hoy por hoy estamos sanando y que estamos transformando todo ese dolor en amor. Y los hijos no quieren madres perfectas, quieren madres que se amen. Entonces, a esas mamás las invito a eso, a amarse para que puedan amar a sus hijos y con eso sus hijos se van a liberar de todas estas de todos estos estigmas que vienen del no crecer con un padre. Y claro, habrá situaciones que los hijos tengan que trabajar, pero es que hoy por hoy también no hay crianzas perfectas. No hay ningún modelo de crianza que te garantice que tus hijos van a crecer sin heridas de la infancia. Porque finalmente todo es una percepción. Ay, que a mí me dieron muchas cosas. Lo que yo percibí es que mis papás no querían estar conmigo y pues por eso me llenaron de juguetes. Ah, pero mientras tú como papá te cuentas la historia de que tú le diste todo a tus hijos. Entonces ve cómo siempre va a haber algo que sanar. Todo es cuestión de perspectiva, todo es dependiendo cómo nosotros lo analicemos, lo interioricemos y pues depende qué es lo que llevamos cada uno adentro para poder asimilar esas situaciones. Y me gusta lo que mencionas, hay cosas que de pronto y pues ya yéndonos a una parte más espiritual que me gusta mucho pues el pensamiento de Oriente y es que lo que tú dices, nosotros escogemos dónde nacemos. Cuando hay un tema de reencarnación y una creencia en la reencarnación, porque es el escenario que necesitamos afrontar para poder aprender, porque es lo que necesitamos sanar a lo largo de nuestra existencia, para quizá no tener que volver a repetir ya otra vida en este plano terrenal, ¿sí? Y resuena mucho y hace mucho sentido y de pronto es un poco más alejado para muchas personas,
Pero es eso, a esta vida, a este mundo vivimos es a sanar para poder encontrar el amor y poder vivir en plenitud, ¿sí? Y lo que tú dices, y pues no lo mencionas solamente tú, en el libro también lo mencionan bastante, por eso lo traigo mucho a colación, y es que es el remedio a todo, la cura a todo, siempre va a ser el amor, ¿sí? Eh, Sino que lastimosamente nos enseñaron a crecer con un montón de expectativas, entonces, y mundos ideales, y como dice el budismo, la mayor causa del sufrimiento humano es por la razón de lo de que desea. Todos los deseos son el producto de ese sufrimiento, porque cuando no obtenemos lo que deseamos, se genera en nosotros un estado de insatisfacción y eso va a desencadenar en un sufrimiento. Entonces, lo que mencionabas, claro, hay la mujer que de pronto genera ese trauma porque creció viendo a sus papás peleando y ella deseaba desde su perspectiva que no fuera así, pero no reflexionó de pronto porque era que tenía que fortalecer esos lazos consigo misma. Ya para ir cerrando, porque el tiempo pasa volando, me gustaría que dejaras un mensaje final a aquellas personas que nos están escuchando, pues obviamente en especial a las madres, porque pues este era un episodio que lo estaba pensando justamente en eso, también por las madres de mi familia que me traen muchas cosas así cuando pienso, porque tengo una hermana, tías, bueno, en fin, y amigas que sé que están pasando por estas etapas de tratar de ser mamás y lidiar con sus oscuridad interior, por llamarlo de alguna forma, por sus procesos de sanación, por poderse enfrentar consigo mismas, por estar apaciguando esas voces del exterior y darse ese momento de reflexión y acallar sus pensamientos y encontrarse y ver qué es lo que hace falta. Y pues quería traerte también porque pues básicamente eres un ejemplo de eso, de cómo has vivido un proceso de sanación, un espejo que puede servir a muchas otras personas para que puedan tener una maternidad más consciente. Lo que tú dices, no hay una forma perfecta de hacerlo, pero sí hay formas más conscientes de hacerlo y la forma más consciente de hacerlo es primero analizándonos a nosotros mismos, que es al fin y al cabo donde llegamos, y sanando nuestras heridas para no transmitirlas de generación en generación y empezar a romper esos lazos y esos patrones para crecer y criar y generar adultos más responsables de sí mismos y más amorosos, que es el fin de todo esto. Entonces me gustaría ya cerrar con un mensaje final. No eres mamá por casualidad. Tú elegiste, tú elegiste ser mamá, elegiste traer estos hijos al mundo. Entonces hoy atrévete a verte en el espejo de la maternidad. Atrévete a sanar a través de esos hijos, porque así como ellos eligen a los padres, nosotros aceptamos esa responsabilidad de serlo. Y desde ese aceptar viene el aceptar que yo voy a sanar a través del ser mamá. Entonces creo que ese es el mensaje que yo quiero dejar. Atrévete a sanar a través de tu maternidad. Utilízala a tu favor. Ya están ahí los hijos. Entonces, no está fácil, no, para nada está fácil la maternidad. Y aparte es 24/7, aunque no quieras. Entonces, hoy por hoy, di, pues ya estoy en esto y ahora sí le voy a atorar y me voy a atrever a verme en esos hijos, porque todo lo que estás viendo en ellos, todo lo que te están reflejando, solo es una proyección de lo que tú tienes que sanar. Ah, mi hija me desespera. No, tu hija no te desespera, tú eres impaciente. Ah, que mi hija hace que yo me enoje. No, 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 tu hija no hace que te enojes, tú tienes mucha ira contenida. Ay, es que me desespero de tener todo el tiempo que estar haciendo cosas. No te gusta hacerte responsable. El papá de mis hijos me cae mal. No te gusta la decisión que tomaste y aceptar que para ese tipo de amor te alcanzó en algún momento. Entonces, aprende a verte a través del espejo de tus hijos y vas a ver cómo la maternidad se transforma por completo. Total, puede ser una motivación adicional, ¿no? Ser mamá, porque ya no estás sanando solamente para ti, sino estás sanando para ti y para esas personitas que te están rodeando, que están viendo ese ejemplo a través de ti. Jesse, pues no me queda más sino realmente agradecerte por este espacio, por esta agradable charla va a ser seguramente muy fructífera para las personas que la escuchen, que la van a escuchar posteriormente, porque recuerden, no se les olvide que queda en Spotify y YouTube. Ya en estos próximos días la estaré compartiendo y pues nada, muchas gracias y feliz noche. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Feliz noche. Gracias por la invitación.